Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, digamos que va a incendiar el chismecito y va a poner las redes sociales a arder como nunca. Y es que si son fans de las series turcas, si vibran con los dramas y romances que nos regalan, o si simplemente les encanta estar al tanto de los chismes de farándula, este vídeo es para ustedes. Hoy, mis amores, nos sumergimos en el apasionante y a veces tormentoso mundo de las estrellas turcas. Hoy vamos a hablar de una bomba que acaba de explotar, una confesión impactante que ha hecho nada más y nada menos que Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande. La que nos robó el corazón como Eda en Love is in the Air, la que es sinónimo de belleza, talento y por supuesto, un gusto impecable en cuanto a novios se refiere. Y no estamos hablando de cualquier cosa, sino de algo que involucra a Kerem Bürsin, su expareja. Prepárense porque esto se pone bueno. Como saben, mis queridos, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del mundo de las series turcas. Su romance traspasó la pantalla, desde el set de Love is in the Air hasta la vida real, y nos hicieron soñar a todos con un amor de cuento de hadas. La química era innegable, las miradas cómplices, las fotos, las fotos. Nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como todo en la vida, la historia llegó a su fin. Y desde entonces los fans, los medios y el mundo entero han estado sedientos de respuestas, de saber qué pasó realmente entre ellos. ¿Qué fue lo que rompió ese hechizo? ¿Por qué una de las parejas más icónicas de Turquía decidió tomar caminos separados? Y ahora, Hande ha hablado. Ha roto el silencio. Ha gritado al mundo, como dice el título, una confesión que nadie esperaba y que está generando muchísimas reacciones, debates y ríos de tinta en las redes sociales. Así que prepárense para sumergirnos en este huracán emocional, porque este vídeo está lleno de detalles, análisis, mi humilde opinión personal y por supuesto, todo el drama que nos encanta. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino, les recuerdo, mis amores, que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, farándula, chismes jugosos y todo lo que les gusta. Ya saben, suscribirse es gratis, pero me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y trayéndoles lo mejor del mundo de las series turcas. Así que ya saben, suscríbanse ahora mismo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta lo que escuchan. Un like es una señal de amor y apoyo, y me motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos por el principio. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Hande? ¿Cuál es la confesión que ha desatado la tormenta? Bueno, para contextualizar, Hande estuvo recientemente en una entrevista, donde le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem y, para sorpresa de muchos, decidió abrir su corazón y hablar sin tapujos. Fue una entrevista sincera, valiente y por momentos dolorosa. No se guardó nada, y eso es lo que ha hecho que esta confesión sea tan impactante. Inicialmente Hande comenzó la conversación de manera diplomática, pero a la vez sincera. Comenzó diciendo que el tiempo que compartió con Kerem fue una experiencia muy valiosa en su vida. Destacó la importancia del amor, el respeto, el aprendizaje y el crecimiento personal que experimentó durante ese periodo. Subrayó que la relación en su momento fue significativa y le aportó mucho. Hasta aquí todo parecía el discurso habitual, un discurso de diplomacia y buenos deseos hacia su ex. Esperábamos las típicas frases de fue una experiencia hermosa, o le deseo lo mejor, pero Hande, como siempre, nos sorprendió. Pero fue cuando le preguntaron sobre las razones de la ruptura, sobre el porqué del final de su relación, cuando las cosas se pusieron realmente interesantes, cuando la confesión se hizo presente. Aquí es donde la conversación tomó otro rumbo, uno mucho más profundo y revelador. Hande reveló que la separación no fue producto de un evento único, de un gran conflicto que lo definiera todo, sino de una acumulación de circunstancias, de pequeñas fisuras y, sobre todo, de diferencias significativas en sus perspectivas de vida. Dijo que a pesar del amor que sentían el uno por el otro, llegó un punto en el que sus caminos, por más que lo intentaran, comenzaron a divergirse. Mencionó, sin entrar en detalles específicos, que hubo desacuerdos en cuanto a sus prioridades, a las expectativas que tenían sobre el futuro y, especialmente, sobre sus ambiciones profesionales. Y aquí viene la parte que realmente sacudió a todos, la parte que ha generado la mayor controversia,
Ande admitió, con un dejo de vulnerabilidad que conmovió a muchos, que en ciertos momentos de la relación, sintió que Kerem no la apoyaba completamente en sus proyectos y aspiraciones. Sugirió sin decirlo explícitamente que Kerem, en ocasiones, priorizaba sus propios intereses y que esto generó tensiones en la relación. Era como si sentía que no siempre estaba a mi lado, animándome, impulsándome a seguir adelante, dijo Ande con un tono de voz que denotaba un dejo de tristeza y al mismo tiempo de resignación. Hubo momentos en los que sentí que mis sueños, mis objetivos, no eran tan importantes para él como los suyos. ¡Guau! Imagínense la repercusión de esas palabras. Implican nada más y nada menos que quizás Kerem no fue el compañero ideal que Ande necesitaba en ese momento de su vida. Implican que tal vez no hubo ese apoyo incondicional que todos esperamos en una relación, especialmente cuando dos personas están en el ojo público y cada uno persigue sus sueños. Implican, en definitiva, que hubo una falta de empatía o de comprensión en cuanto a las ambiciones de Ande. La implicación de estas palabras ha generado un debate intenso. ¿Es justo lo que dice Ande? ¿Es Kerem el villano de la historia? ¿O simplemente eran dos personas con prioridades diferentes, que a pesar de amarse, no pudieron compaginar sus caminos? ¿Y cómo se traducen esas prioridades en la práctica? Quizás Kerem no le daba el espacio que Ande necesitaba para crecer profesionalmente. O quizás no la animaba lo suficiente, o no se involucraba en sus proyectos de la manera que ella esperaba. Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son esquivas. Otro aspecto clave que salió a la luz durante la entrevista, y que es fundamental para entender la complejidad de la situación, fue la implacable presión mediática. Ande mencionó que la constante atención de los medios, la opinión pública siempre opinando sobre su relación y, sobre todo, los rumores malintencionados que circulaban, también jugaron un papel importante en la ruptura. Dijo que era muy difícil vivir su romance bajo el escrutinio constante de las cámaras, de los paparazzi, de los comentarios en redes sociales y de la especulación incesante. Era como estar en un reality show las 24 horas del día, los 7 días de la semana, comentó Ande con un dejo de cansancio. Y esa presión desgasta, te cansa, afecta la intimidad, la confianza y, por supuesto, el amor. Te hace dudar de todo, de lo que sientes, de lo que ves, de lo que te dicen. Es muy difícil mantener una relación sana en esas condiciones. Esta declaración nos recuerda que detrás de la fama y el glamour de las celebridades hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y que a veces la presión mediática es tan intensa que puede incluso destruir una relación, por mucho amor que haya. Ahora, mis amores, analicemos un poco todo esto. Pongamos sobre la mesa todos los detalles y desmenucemos esta bomba. Primero, la valentía de Ande al hablar tan abiertamente. Es algo que lamentablemente no es muy común en el mundo del espectáculo. Es muy poco común que las celebridades revelen detalles íntimos sobre sus relaciones, especialmente después de una ruptura. Generalmente optan por las evasivas, por las respuestas ambiguas y por no entrar en detalles que puedan generar controversia. Ande, en cambio, decidió romper el silencio y compartir sus sentimientos con el mundo. Demuestra que a pesar de la fama y de la presión, sigue siendo una persona auténtica, dispuesta a ser honesta consigo misma y con sus seguidores. Segundo, la implicación de que Kerem no siempre fue el mejor apoyo para Ande. Esto, mis amores, es lo que ha generado la mayor controversia y debate. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Kerem era egoísta? ¿No entendía las ambiciones de Ande? ¿Simplemente tenían diferentes prioridades? ¿O tal vez había algo más? Son preguntas que quedarán en el aire, al menos por ahora, pero que seguro generarán muchísimas conversaciones y especulaciones en las redes sociales. La gente se dividirá, y habrá quienes defiendan a Ande y quienes defiendan a Kerem. Los foros, los comentarios en YouTube y las plataformas sociales se llenarán de opiniones, análisis y especulaciones. Es importante, eso sí, ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Recordemos que Ande está compartiendo su versión de la historia, y es posible que Kerem tenga la suya propia. Además, hay que tener en cuenta que una relación es un ente complejo, con múltiples factores y matices que no siempre se pueden expresar con palabras. Tercero, la presión mediática como factor determinante. Es algo que muchos no tenemos en cuenta, pero ser perseguido constantemente por los paparazzi, leer rumores falsos y comentarios malintencionados sobre tu vida privada, sentir que todos opinan sobre tus decisiones y tu relación, es realmente agotador.
Ande nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sentimientos y emociones, que también necesita privacidad, espacio y sobre todo, apoyo incondicional de su pareja. Es fácil, desde fuera, criticar a las celebridades, juzgar sus decisiones y opinar sobre sus relaciones. Pero es importante recordar que ellos, como nosotros, son seres humanos, y que la exposición mediática constante puede ser muy perjudicial para su salud mental y emocional. ¿Y qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Qué le depara el futuro a esta historia? Pues seguramente los fans de Ande y Kerem van a estar más divididos que nunca. Como ya mencioné, algunos defenderán a Ande a capa y espada, argumentando que es una mujer fuerte, independiente y que merece ser apoyada. Otros, por el contrario, defenderán a Kerem, argumentando que es un hombre talentoso, que siempre ha sido discreto con su vida privada y que merece respeto. La controversia seguirá. Es probable que las redes sociales se llenen de especulaciones, análisis, debates, memes y por supuesto, de enfrentamientos entre los fans de uno y otro. Las noticias sobre la ruptura y la confesión de Ande seguirán siendo tema de conversación en los medios y en las plataformas digitales. Es muy probable que se busquen entrevistas con Kerem, o con personas cercanas a él, para obtener su versión de la historia. La expectativa es alta, y todos queremos saber qué piensa Kerem sobre lo que ha dicho Ande. ¿Se defenderá? ¿Guardará silencio? ¿Dará su propia versión de los hechos? El tiempo lo dirá. Personalmente, y esta es mi humilde opinión, creo que Ande ha sido muy valiente al hablar. Creo que es importante que las celebridades compartan sus experiencias, especialmente cuando se trata de temas como el amor, las relaciones, la salud mental y la presión mediática. Nos recuerdan que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con altibajos, con problemas, con sueños y con emociones como todos nosotros. En cuanto a Kerem, espero que tome estas declaraciones de Ande con madurez y respeto. No creo que sea el momento de lanzar acusaciones o de entrar en polémicas. Lo importante es que ambos hayan encontrado su camino, que ambos estén bien, y que puedan seguir adelante con sus vidas, tanto en lo personal como en lo profesional. Espero que si Kerem decide hablar, lo haga con la misma sinceridad y valentía con la que Ande compartió sus sentimientos. Es importante escuchar ambas versiones de la historia, para poder tener una visión más completa y justa de lo que pasó. Y ahora, mis amores, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Creen que Kerem actuó mal? ¿Creen que la presión mediática fue el factor clave en la ruptura? ¿O creen que simplemente no eran el uno para el otro? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. No duden en expresar lo que piensan, aunque no estén de acuerdo entre ustedes. El debate es sano y enriquece. ¿Qué expectativas tienen para el futuro de Ande y Kerem? ¿Creen que a pesar de todo puedan mantener una relación cordial? ¿O creen que esta confesión marcará un antes y un después en sus carreras y en sus vidas personales? Cuéntenme todo. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta noticia tan jugosa y que hayan encontrado interesante mi análisis. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. No olviden dejar sus comentarios, dar like si les gustó y compartirlo con sus amigos para que también se enteren de esta bomba. Compartir es amar, mis amores. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Hay mucho más contenido interesante por venir. Prepárense porque el mundo de las series turcas y de la farándula siempre nos depara sorpresas, y aquí estaremos para analizarlas juntos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.